Bien, cuando quieras, Claudia. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy contenta de poder darle finalmente la clase, porque el año pasado, ya desde el año pasado me había convocado la licenciada Analía Catacata, pero con el desafío de la virtualidad hicimos la grabación y no pudimos estar en directo. Pero bueno, ahora estamos acá y como les comentaba la ingeniera, la licenciada Analía, yo les voy a dar lo que ustedes tienen en el programa analítico como unidad 7 y está referido a plagas. Vamos a ver específicamente manejo integrado de plagas en esta unidad y ustedes van a ver, si tienen ahí el programa, todo el desarrollo del tema. Desde una pequeña introducción, un repasito, que vamos a ver algo de zoología alimentaria, simplemente para recordar. Vamos a volver a definir qué son las plagas, porque ustedes seguramente ya lo vieron, ya lo saben. Y vamos a ver todos los métodos con los que contamos para tratar de controlar a estos organismos. Vamos a ver las distintas etapas de control, cómo se implementan y quién va a ser la persona responsable de realizar el mismo. Cuando ustedes tengan alguna duda, si quieren me preguntan, me paran, si voy muy rápido me avisan, no tengo problema, ¿sí? Esto ustedes lo han visto en zoología alimentaria, que es una materia que ustedes tienen que tener regularizada para poder cursar higiene y saneamiento. Hasta el año 2015, nosotros desde la Cátedra de Zoología Agrícola brindábamos también, hacíamos docencia por extensión a la Cátedra de Zoología Alimentaria. Pero desde el 2015 ya dejamos de hacer. Entonces ahí se quedaron con la licenciada Natalia Rudek, Verónica Vaca y el profe Vilte. Pero durante más de 15 años hemos estado dictando nosotros zoología alimentaria. Bueno, ustedes han visto en zoología alimentaria cuáles son los organismos de origen animal que ocasionan daños y tienen interés desde el punto de vista bromatológico. Estos organismos se ubican en el subreino Metazoo. ¿Se acuerdan qué quería decir Metazoo, esta palabra rara? ¿Alguien se acuerda? Daniela, ¿te acordás? Bueno, Metazoo, al igual que nosotros también somos animales, son organismos que tienen muchas células y esas células después se van a unir y van a formar, ¿qué cosa? Tejidos. Y esos tejidos van a formar órganos y esos órganos van a formar sistemas de órganos, ¿sí? Al igual que tenemos nosotros, el sistema digestivo, el sistema reproductor, el respiratorio, los animales también lo tienen. Y dentro de los filum, ustedes han visto tanto el filum nematodos, que eran ¿quiénes? Los gusanos cilíndricos. Han visto a los moluscos, han visto los artrópodos. Y dentro de los artrópodos, ¿a quiénes han visto? Dos clases muy importantes, los insectos y los arácnidos. Pero dentro de los arácnidos, donde están las arañas, los que nos interesan a nosotros desde el punto de vista bromatológico son los ácaros. ¿Se acuerdan de los ácaros? Esas pequeñas arañitas que no son visibles a simple vista y atacan principalmente las harinas o los quesos que están en almacenamiento. Y dentro de los insectos, ¿qué insectos han visto? Los gorgojos, atacan los fideos, el arroz. ¿Se acuerdan de la mariposita de los cereales? Que ataca las harinas, el trigo, la palomita de la nuez. ¿Se acuerdan o no? Muy poquito. Y dentro del grupo de los cordados, donde están los vertebrados, han visto aves, mamíferos, peces, anfibios, reptiles, todo eso han visto. Y los que son importantes desde el punto de vista bromatológico
Dentro de las aves, el orden columbiforme, donde están principalmente las palomas. Y dentro de los mamíferos, los roedores, donde vamos a destacar a las ratas. Ustedes tienen en la guía, si ustedes tienen todavía guardadita la guía de zoología alimentaria, van a ver que ustedes han hecho comparación entre clases para poder diferenciarlos. Entonces, ¿cómo diferencian los insectos de los ácaros, de los gusanos cilíndricos? ¿Cómo diferencian? A simple vista, por el tamaño, por la forma, sin necesidad de estudiar nada. Ustedes simplemente en una caja, yo les pongo en una caja de Petri, un insecto, un ácaro y un nematodo, y ustedes fácilmente van a poder distinguir y diferenciar uno de otro. Entonces, ¿por qué nos interesa el aparato bucal? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante el aparato bucal? Si nosotros estamos viendo que todos estos organismos son plagas. ¿Por qué es importante? ¿Qué hacen ellos con el aparato bucal? Comen, dañan, ¿sí? Entonces nos van a desvalorizar ese producto que nosotros queremos vender y llevar a la mesa del consumidor. Entonces el aparato bucal es muy distinto según estemos viendo, que el problema lo ocasiona un insecto, que el problema lo está ocasionando un ácaro o que el problema lo está ocasionando un nematodo. En las antenas, ustedes han visto los insectos tienen un par de antenas, ácaros y nematodos no tienen. Patas, los insectos, es importante que recuerden, tienen 3 pares de patas. O sea que ¿cuántas patas son? Si tengo 3 pares, son 6 patas, para diferenciarlos de las arañas, o sea, los arácnidos y los ácaros, que tienen 4 pares de patas, o sea, 8 patas, ¿sí? Y los nematodos de esos gusanos cilíndricos que ustedes han visto, no tienen patas. Al igual que no tienen alas, ni los ácaros, ni tampoco los gusanos cilíndricos, pero sí tienen los insectos. Un par o 2 pares. Y por eso lo vamos a ver nosotros como los insectos voladores que tenemos que controlar en nuestro establecimiento. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Se pudieron acordar un poquito de lo que habían visto? ¿O no se acordaban nada? Más o menos. Sí, perfecto, vamos bien. Bueno, ahora vamos a definir entonces qué es una plaga. A ver, ¿quién me puede decir qué es una plaga? ¿Alguien se anima con sus palabras, lo que se acuerden? ¿Qué es una plaga? Fíjense que una plaga, nosotros estamos viendo una plaga, es un animal, en este caso, que va a competir con nosotros mismos porque va a ir a buscar agua y alimento. Y va a invadir los espacios en los que se van desarrollando las actividades humanas. Vamos a ver enseguida, cuando se está efectuando la manufactura del alimento, entonces cómo ellos pueden aparecer y ocasionar verdaderos problemas. Entonces la presencia de estos organismos va a ser molesta, desagradable, pueden dañar nuestro producto final, pueden dañar las instalaciones, constituyéndose en importantes vectores de enfermedad para el hombre. En zoología alimentaria nosotros vimos las jetas. ¿Qué eran las jetas? Las enfermedades transmitidas por los alimentos. Muy bien, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Había muchos alimentos, ¿no es cierto?, que pueden estar contaminados, o sea, por parásitos, como enseguida vamos a ver uno, y pueden llegar al hombre y ocasionarle enfermedades e incluso la muerte. Fíjense la estadística que yo les coloqué ahí. 20 ratas nada más, a lo largo de 15 días, 2 semanas,
Sobre 1000 kilos de alimento, supónganse que tenemos un silo donde estamos almacenando granos. Tenemos bolsas de 50, bolsas de 80 kilos de cereales. Ellas pueden llegar a consumir estas 20 ratas nada más hasta 50 kilos, pero van a contaminar 700 kilos. Por lo tanto, de esos 1000, solamente me van a quedar 250. Tengo un 75% de pérdida solamente con 20 ratas y solamente en 15 días. Por eso, fíjense la importancia que va a tener el control de plagas en mi establecimiento. Acá están los gusanos, que yo les decía recién, los gusanos cilíndricos, que pertenecen al filum Nematodes. ¿Y cómo se podía producir, en este caso, la transmisión de esta ETA como consecuencia de la presencia de este gusano en la carne mal cocida, sobre todo en la carne de cerdo? Nosotros tenemos dos tipos de gusanos cilíndricos, los que son fitoparásitos y los que son zooparásitos. Fito quiere decir planta y zoo quiere decir animales. Por lo tanto, los que nos interesan a nosotros desde el punto de vista bromatológico, ¿cuáles van a ser? ¿Los fitoparásitos o los zooparásitos? ¿Qué les parece? Los dos parásitos. Los dos parásitos para mí, porque los fitos es más para la parte agronómica, todo lo que es cultivo y demás. Muy bien, los fitoparásitos son los que van a atacar las plantas. Los que me interesan desde el punto de vista bromatológico son los zooparásitos, los que van a parasitar, en este caso, por ejemplo, la carne de cerdo. ¿Y qué representante vieron ustedes en zoología alimentaria? Vieron Trichinella spiralis. ¿Y qué enfermedad producía la Trichinella spiralis? ¿Se acuerdan? ¿Qué producía? La triquinosis, que después lo han visto con el doctor Campero. Cuando él lo lleva al matadero y ustedes tienen que hacer una inspección de la carne del cerdo que va a faena, ¿qué aparato usan para detectar si hay triquina o no hay triquina en ese matadero? ¿Qué usaban? El triquinoscopio, ¿sí? Es un aparatito que les sirve a ustedes para tomar la muestra y detectar la presencia del gusano. Por ejemplo, le toman una muestra en la lengua, le toman una muestra en la paleta, le muestran en los cuartos traseros, ¿sí? Y van viendo si está presente esa larva, o sea, ese gusano cilíndrico que se fija, crece y se desarrolla en los músculos del cerdo. Y otro que han visto también ustedes en el laboratorio, cuando seguramente les ha mostrado ahí el profesor Vilte, son los ascáridos. ¿Se acuerdan de los ascaris? Son como fideos bien largos. Una hembra del ascarisum puede llegar a medir hasta 50 centímetros. O sea que ustedes a simple vista los distinguen, pueden observar cuál es la región anterior, la posterior, sobre todo la diferencia, ¿no es cierto? Porque en la boca, ¿qué tienen ellos? ¿Cómo se adhieren ellos al intestino del hospedero? ¿Cómo se adhieren? A través de esos labios que tienen una forma de botón, porque son labios chupadores. Se tiene que prender sobre el intestino y empezar a chupar para tomar esas sustancias que les sirven de alimento. Esto es a modo de repaso porque ustedes todo esto ya lo saben, nada más que se han olvidado un poquito, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es esto del manejo integrado de plagas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué será esto de MIP? Manejo integrado de plagas. ¿A qué hará referencia? ¿Se animan a decirme? Va a consistir, fíjense, en la utilización
de todos los recursos necesarios para que bajar, disminuir, minimizar el peligro que ocasiona la presencia de las plagas en un determinado establecimiento. Ustedes van a ver que si estamos en la parte agrícola, como decía recién la compañera, también podemos hacer nosotros en el campo, en un cultivo, un manejo integrado de plagas. Pero en este caso, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que hacemos en el campo, nosotros vamos a hacer un MIP proactivo. Es decir, que voy a hacer prevención primero, voy a tratar de evitar el ingreso de las plagas y en caso de que yo las detecte, ¿qué voy a hacer? Un control. Pero también voy a tomar las medidas necesarias para evitar que continúen o puedan aparecer en algún momento hasta, ¿no es cierto?, que yo ya transforme y lleve mi producto hacia las góndolas del supermercado. De esta manera, con el MIP, ¿qué estamos haciendo? Estamos logrando esa llamada seguridad alimentaria. Estamos logrando productos que estén sanos, libres de todo tipo de patógenos, de microorganismos, en este caso de la presencia de plagas, que pueden afectar, ¿no es cierto?, a los consumidores. Cuando ustedes van a comprar al mercado o cuando ustedes van a comprar al supermercado y agarran una bolsa de arroz, toman una bolsa de arroz de la góndola y después no se han dado cuenta y van a comprar el detergente, la lavandina, terminan todo y llegan a la casa. Cuando van a abrir la bolsa, la ven que está llena de gorgojo. ¿Les gusta eso? No, ¿no es cierto? Porque ustedes han pagado por algo que no está en buen estado. Entonces, ese es uno de los pasos que tenemos que nosotros lograr o alcanzar, la seguridad alimentaria. Por eso hacemos esto que tiene que ver con el manejo integrado de plagas. Fíjense que tenemos ahí la rata y está directamente con un círculo rojo. No quiero que entre a mi establecimiento, ¿sí? No quiero tener problemas ocasionados por ratas ni por tampoco ningún insecto. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene? Garantizar la inocuidad de los alimentos. Es fundamental para nosotros evitar la presencia de estos organismos en los establecimientos que están dedicados a la producción de alimentos. El manejo integrado es un sistema, es un conjunto de prácticas que vamos a ver que están relacionadas y algo ustedes ya han ido viendo cuando han visto las POEs. ¿Qué eran las POEs? He visto que han tenido la clase, no sé si la anterior o hace poquito. Son todos esos procedimientos operativos estandarizados que les van a permitir a ustedes realizar el saneamiento de los alimentos, ¿sí? Fundamentalmente también dentro del MIP vamos a ver algo que también ya han hablado, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que tiene toda esa sigla en inglés, por eso está escrita de atrás para adelante. Cuando nosotros leemos en castellano, al inglés al revés, ¿sí? Entonces la primera sigla, la H, nos representa es peligro, hazard, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Evitar la presencia de todas las plagas en el establecimiento y garantizar la inocuidad de mis alimentos. Fíjense que los métodos de control son varios. Hay varias tácticas o estrategias que yo voy a poder utilizar para evitar la presencia de todos esos organismos que ustedes tienen marcados con rojo. Fíjense que no quiero garrapatas, no quiero moscas, no quiero gorgojos, no quiero mosquitos, no quiero polillas, no quiero ratas. Nada de eso quiero en mi establecimiento. Y en el caso fundamental que a nosotros nos compete, que es la industria alimentaria, lo más importante va a ser evitar el ingreso de estas plagas al establecimiento o al local donde se vayan a vender los alimentos
y de esa manera cortarles el ciclo. Porque si ellos no obtienen alimento, no van a poder continuar con su crecimiento, con su desarrollo, con su madurez, con su etapa reproductiva. Entonces yo voy a poder cortar el ciclo de esa plaga y evitar, ¿no es cierto?, que si yo parto de una pareja de ratas, al cabo de un año tenga 120 ratas. Porque en cada aparición la rata puede tener como mínimo entre 7 y 8 crías. Y como paren aproximadamente entre 45 y 60 días según la especie, en un año aumenten ustedes o vayan multiplicando esa cantidad de individuos y cómo va a aumentar la población. Yo no hago un control, voy a tener una explosión de ratas que van a andar por todo el establecimiento. Entonces, ¿qué métodos puede utilizar para controlar tanto los insectos, los ácaros, la presencia de gusanos, la presencia de roedores, la presencia de aves? Puede utilizar muchos métodos, químicos, biológicos, físicos, mecánicos, culturales. Todos esos son los métodos de control que ustedes pueden utilizar o herramientas con las que ustedes cuentan para disminuir el problema de las plagas en los establecimientos destinados a la producción de alimentos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Igualmente todo esto, ¿no es cierto?, ustedes lo tienen en el apunte. Yo creo que está subido al aula virtual, me parece, Anita, no sé. Creo que el año pasado lo subimos, ¿no?, al apunte. Sí, ya Celeste teóricamente ya lo había subido, pero de todas maneras yo me fijo ahora y les aviso, no hay problema. Claro, porque todo así ustedes tienen el apunte, lo pueden descargar, porque simplemente como no tenemos mucho tiempo, entonces nosotros hacemos como un pequeño resumen de toda la unidad, para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. Igualmente, si les quedan dudas, si quieren ver más en profundidad, si quieren consultar la bibliografía que tenemos disponible, ustedes pueden pasar por la cátedra. Yo estoy en la cátedra de Zoología Agrícola, que está ubicada en el primer piso. Y voy todas las mañanas a la facultad en el horario de 8:30 a 12. Así que ahí me pueden encontrar por cualquier consulta, cualquier inquietud que les quede, o si quieren pedirme algún libro o algo, pueden ir por la facultad, estamos a la mañana. Bueno, siguiendo con los temas a desarrollar, fíjense que tenemos ahí un sistema general. ¿Cómo vamos a implementar nosotros el MIT? Y tenemos que seguir todo un circuito que va desde el campo hasta la mesa del consumidor. Es decir, que yo voy a tener que hacer ya un control desde que voy obteniendo mi materia prima. Supónganse que estamos hablando de un pan, a mí me va a interesar desde que se comienza a sembrar el trigo, porque el pan se hace con harina de trigo. Entonces, desde, ¿no es cierto?, el proceso desde el campo, que va a abarcar, ¿no es cierto?, que ese trigo crezca bien, todo el proceso de cosecha, es decir, cuando ya voy a empezar a levantar el cultivo y llevarlo después hasta el establecimiento donde se va a transformar en ese producto que yo luego voy a distribuir y voy a llevar a las góndolas del supermercado. ¿En qué se transforma ese cereal? Y se puede transformar en harina, o sea que ustedes han visto en las góndolas harina de trigo, o directamente puede, ¿no es cierto?, el cereal venderse como tal. Ustedes han visto que hay bolsitas de legumbres, en el caso de que sea no una leguminosa, sino una gramínea, como en el caso del maíz, como en el caso de la lenteja. De la lenteja no, porque es una leguminosa. Como en el caso del maíz, de la avena, de la cebada, del centeno, también las pueden encontrar en bolsitas en el supermercado. Es decir, que sufre toda una transformación y ya vamos a ir viendo cada una de las etapas y lamentablemente en cada una de ellas voy a tener que implementar
ese manejo integrado de plagas. Vamos a comenzar con las buenas prácticas agrícolas, prácticas que se implementan ya hace más de una década en el campo de los productores y es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Fíjense que en el MIP, o sea, en este manejo integrado de plagas, uno de los pilares más importantes son las buenas prácticas agrícolas, porque me van a ayudar un montón, porque quiere decir que ya desde el campo, antes de cosechar el producto, estoy haciendo un seguimiento, una trazabilidad del producto que voy a obtener. Yo ya en el campo, les decía recién, puedo tener problemas de plagas, porque las ratas también están en el campo y atacan a numerosos cultivos. Las aves también son un problema en el campo, también lo son las polillas, también lo son los cascarudos, que después vamos a ver que también atacan a los productos almacenados, y muchos de ellos tienen lo que se llama infestación cruzada. Quiere decir que van a atacar tanto en el campo como también en el almacenamiento. Entonces yo ya en el campo tengo que recomendarle, ¿no es cierto?, al productor que haga un manejo integrado de plagas en el cultivo. Sobre todo que tenga un buen cuidado del suelo, del agua, que haya un buen crecimiento de la planta, que ésta crezca bastante sana. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo no tengo problemas de plagas ni enfermedades en el campo, ¿qué voy a tener? Una planta sana que me va a dar buenos rendimientos, es decir, cantidad de kilos por hectárea, lo que realmente el productor siempre anhela y quiere conseguir. ¿Por qué? Porque después del campo, recuerden que yo la tengo que transformar. Esa es una materia prima, simplemente la que estoy obteniendo en el campo. Estoy obteniendo el cereal. Pero ese cereal, después vamos a ver las buenas prácticas de manufactura, se va a transformar en esas, por ejemplo, harina o en esos granos, ¿no es cierto?, que yo después voy a llevar a la góndola del supermercado. Y sigo, ¿no es cierto?, con esto de la inocuidad de los alimentos, la higiene e inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque en el alimento pueden venir, como les llega y les debe haber pasado muchas veces a ustedes, que la mamá o ustedes mismos abren una bolsa de polenta y se encuentran con un montón de gorgojos. ¿Sí? ¿Puede pasar o no? ¿Pasa? Es común. O con una bolsa de arroz, o con una bolsa de harina. Seguramente les ha pasado. O ahora para Navidad, que vienen las nueces, compran la bolsa de nueces, las comienzan a romper y ¿con qué se encuentran adentro? Con un montón de maripositas. ¿Ah? Está todo comido, están todas feas esas nueces. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Justamente controlar que esos alimentos lleguen, pero en buen estado. No que estén contaminados con restos de insectos, con insectos, ¿sí? Que no es bueno ni agradable tampoco para el consumidor. Además les cambia el sabor, ¿sí? Una harina que está llena de ácaros tiene un sabor amargo que después pasa al pan. Entonces, ¿has visto usted cuando consumen ese pan rancio? Y bueno, muchas veces es porque está afectado, está dañado por la presencia de estos ácaros. ¿Cuál era el ácaro que encontrábamos en la harina? Esa arañita que me va a producir ese mal gusto, ese mal sabor. ¿Se acuerda? Era el ácaro cirus. Este es el ácaro de la harina. Ácaro cirus. Si después ustedes repasan en la guía de zoología alimentaria, ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Y ahora pasamos a las buenas prácticas, ya dejamos el campo, entonces ya llega a nuestro establecimiento y comienzo a tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura. Ya voy a comenzar a transformar ese cereal o esa carne, en caso que quiera hacer algún producto, y tengo que ver fundamentalmente los canales de distribución. Son el primer eslabón, en este caso, de la inocuidad de alimentos y en la etapa de transformación del alimento.
La aplicación de buenas prácticas permite asegurar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes? Que estén libres de la presencia de estos ácaros, por ejemplo. Que esa harina no tenga ácaros, que la polenta no tenga gorgojo. Y vamos a ver cuáles son las operaciones y los controles que tenemos que tener en cuenta ya en nuestro establecimiento. Ya los habíamos nombrado y ustedes también creo que ya lo vieron. Vamos a implementar el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Cuando yo pongo en marcha toda esta verificación y análisis en el establecimiento, también va después una contraprueba, que es la verificación de que todo se haya realizado de la manera correcta. Por eso siempre tiene que estar acompañado con un plan. Ustedes van a ver, se diseña generalmente un plan de manejo integrado de plan. Porque tengo que distribuir tareas y va a haber personas que van a estar encargadas, van a ser los responsables de ver que se realicen esas tareas en el momento oportuno. Como les decía recién, como es una sigla que está en inglés, y nosotros generalmente la leemos de atrás para adelante, entonces ustedes van a ver que dice, la H, ahí les he puesto, es hazard y significa peligro, la A de análisis, la C de crítico, la otra C de control, la P de puntos. Entonces, es el análisis de puntos críticos de control. Importantísimo, ustedes ya lo deben haber visto, a la hora de obtener alimentos que sean sanos y saludables. Y siempre lo vamos a respaldar con las POE, o sea, esos procedimientos operativos que nos permiten ver que todo esté en orden. Entonces, fíjense cómo vamos a realizar nuestro manejo integrado de plagas, tanto en la planta como en el centro de origen. Ya habíamos visto lo que tengo que llevar, por ejemplo, los cereales, desde el campo hasta mi planta procesadora. Entonces voy a tener que tener en cuenta tanto el transporte, o sea, el camión que va a traer, ¿no es cierto?, el cereal, o las bolsas esas de granos, como también los proveedores. Y en la planta voy a tener que tener cuidado en el lugar de recepción, donde la voy a almacenar, donde la voy a empaquetar y cómo la voy a sacar. Recordemos que tanto los insectos, los roedores, no aparecen porque sí, sino que llegan a las plantas ingresando desde el exterior. Pueden venir con el grano. Por ejemplo, en el caso del poroto, nosotros tenemos un gorgojito, es un cascarudo, un coleóptero, que tiene esto que yo les decía de infestación cruzada. Entonces él es pícaro. Él viene, puede venir, ¿no es cierto?, con el grano desde el campo. Entonces pasa, ingresa y queda, después yo lo transformo, empaqueto esa bolsita de porotos para la venta y él está adentro tranquilo porque pasa toda prácticamente su vida en el interior del grano de poroto. Entonces, como está ahí un cierto tiempo, hasta, ¿no es cierto?, que yo voy y saco esta bolsa de la góndola, ¿qué va a hacer? Se multiplica, se reproduce y muchas veces el daño que puede ocasionar en un mes es bastante grande. De la bolsa, la mitad de los granos van a estar atacados. O sea que cuando yo la vaya a comprar y la quiero utilizar en la casa, ¿me sirve esa bolsa? Si está atacada por estos gorgojos, no me sirve. Está prácticamente perdido. Entonces fíjense que yo tengo que hacer un control desde el campo hasta la planta y en los distintos sectores de la planta para evitar el ingreso o para disminuir el riesgo de la presencia de las plagas.
Por eso tienen ustedes ahí el MIP, tanto en el transporte como en la planta. Desde que la recibo hasta, fíjense que la saco nuevamente en el camión, que se va directo al supermercado. ¿Cuál es el objetivo y por qué yo voy a planificar este manejo integrado de plagas? Sobre todo para minimizar el ingreso de cualquier tipo de plaga, roedor, aves, insectos, ácaros, aplicando los métodos, porque dijimos que era un conjunto de prácticas que yo puedo utilizar y vimos que había distintos métodos para controlarlos y tratar de eliminarlos de los distintos sitios donde ellos se pueden encontrar. Entonces voy a planificar el MIP haciendo un manejo de insectos rastreros, quiere decir esos que se desplazan caminando, pero también voy a tener que tener en cuenta los insectos voladores, como por ejemplo las moscas, son un dolor de cabeza, sobre todo en las carnicerías. Voy a tener que manejar también los roedores, donde se encuentran principalmente las ratas, y también manejar los insectos que están en los productos almacenados y que me van a atacar desde los fideos hasta los porotos, hasta la polenta. O sea, todo me van a atacar lo que llega a la góndola. Entonces, fíjense cómo tengo que planificar muy bien ese manejo de plagas. Entonces vamos a tener que hacer un diagnóstico y ver cómo están las instalaciones. Ustedes van a tener que hacer esas inspecciones y van a tener que tratar de identificar cuáles son los sectores más riesgosos. Porque hay sectores que les gustan más, son más calentitos, hay comida, entonces ahí es donde se van a ubicar los insectos, los roedores, los ácaros. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y tener un plano, como yo les decía, de ubicación de la planta e ir identificando estos distintos lugares donde se hace el procesamiento y la transformación del alimento, donde se empaqueta, cuándo llega. O sea, son distintos sectores donde voy a efectuar cada una de las observaciones. Fíjense que hay lugares de ingreso por donde ellos van a comenzar o pueden llegar a detectarse la presencia y allí es importante la observación del bromatólogo. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta cuando yo haga mi monitoreo de plagas? Es decir, la detección de plagas. Ver si en los alrededores hay agua estancada, si el pasto está alto. ¿Por qué? Porque si está alto no los voy a poder ver a las ratas, ¿sí? Se esconden ahí. Si tengo un terreno baldío y ese baldío está todo sucio, lleno de basura, si hay desagües que están trancados, si sale mal olor, si las rejillas no están limpias, si las cañerías están rotas, si no hay ventilación capaz en ese establecimiento, cómo llega el transporte, si realmente la mercadería cuenta con ese sello de calidad, ¿no es cierto?, que nos pide el SENASA, cómo está la materia prima, si me llega mucho grano que está roto, partido, con presencia de excrementos de insectos, si está deteriorado. Todo eso voy a tener que observar y ser muy cuidadoso para poder implementar el manejo integrado de plagas. Entonces, ¿cuáles son los potenciales lugares donde van a anidar no solo las ratas, sino también los insectos o los ácaros? Fíjense que les gustan, sobre todo los lugares agrietados, si hay en la pared o cerca, ¿no es cierto?, del piso, si tengo aberturas, si tengo cañerías rotas, si tengo cajas de luz, desagües, pellets, por ahí llegan las bolsas y la bolsa está rotita y por esa pequeña rotura sale o cae un poco de alimento. Entonces ellos a través, ¿no sé, sobre todo los roedores, a través de las vibrisas que acompañan a los bigotes, le permiten percibir esa presencia de alimento o detectarla. Entonces le avisan a toda la familia que ahí hay alimento y puede ser un lugar después de anidamiento. Los lugares de alimentación, como yo les decía, lugares sucios, donde haya desechos, sobre todo en los mataderos, que pueden quedar sitios donde hay sangre. Entonces todo eso ya le avisa, en este caso a los roedores, a los insectos,
que pueden sentir, ¿no es cierto?, a través de sus órganos sensitivos, la presencia de alimentos. Los productos vencidos a veces los dejamos, no los sacamos, entonces hay pérdidas de agua, el agua está estancada, los depósitos no están limpios, o en ese establecimiento para acopiar, que quiere decir almacenar, muchas veces las bolsas no uso, las tarimas, las dejo directamente en el suelo. Entonces todo eso va a hacer que sea, ¿no es cierto?, un pool para atraer a los insectos y a las plagas que pueden atacar el alimento que se está acumulando ahí. Fíjense que ahí está el operario, ahí está el bromatólogo, está diagnosticando a través de la utilización de distintas herramientas las condiciones que tiene el establecimiento donde vamos a manipular los alimentos. Fíjense la ropa que tiene, ¿no? Es importante. La vestimenta, o sea, no puedo entrar así como yo salgo a la calle, no voy a entrar a hacer un control o un diagnóstico de las instalaciones, sino que tengo que contar con esos trajes especiales, con los aparatos especiales para medir la humedad, la temperatura. Y ustedes saben que hay determinada temperatura que es letal o es nociva, en la cual el insecto va a cortar su ciclo, no se va a desarrollar. Entonces yo tengo que generar todas esas condiciones que no son propicias para el desarrollo de plagas. En eso se basa mi manejo integral, ¿sí? Todo lo que no le guste a él, eso tengo que hacer para tratar que no pueda crecer ni desarrollarse en mi planta acopiadora o en mi planta procesadora de alimentos. ¿Cómo detecto las plantas? Dijimos las plagas, perdón. Hago el plano. Tengo que construir ese planito e ir viendo dónde voy a colocar, por ejemplo, las trampas de luz. ¿Dónde voy a colocar las cortinas de PVC? ¿Dónde voy a colocar las cortinas de aire? ¿Cómo voy a hacer ese registro de equipos? O sea, ¿cómo los voy a identificar? ¿Cuándo los voy a instalar? ¿Con qué frecuencia voy a hacer el monitoreo? El monitoreo quiere decir cuántas veces voy a ir a inspeccionar las trampas, cuántas veces voy a ir a inspeccionar ese depósito para ver si las bolsas están sanas, si no hay humedad, si no hay alguna rotura. O sea, todo eso yo lo tengo que plasmar en el plano de detección de plagas. Y también nombrar un responsable, ¿no? Para cada una de las tareas, yo le asigno una tarea a una persona que va a ser la responsable dentro del establecimiento y que va a tener que contar con una planilla e ir anotando qué es lo que está pasando en esa planta procesadora de alimentos. Los monitoreos son sumamente eficaces. Ustedes van a ver enseguida, vamos a ver cómo se registra la presencia de moscas. Tenemos una carnicería, entonces vamos a colocar trampas y esas trampas me van a permitir a mí saber cuántas moscas tengo según los meses del año y después, ¿no es cierto?, poder utilizar alguna estrategia para, en caso de que aumente mucho en determinados meses, buscar la manera de disminuir ese problema en este establecimiento. Entonces la población de plagas y los posibles nidos los vamos a registrar de manera diaria, es decir, que registramos diariamente, después esas planillas se transforman en mensuales y a su vez en anuales. Entonces yo voy sacando estadísticas, estoy viendo, ¿no es cierto?, si esa colocación está bien, si a esa altura donde la coloco también está bien, si la reposición que hago de las trampas también es adecuada. Entonces todo eso tengo que ir verificando porque después ustedes van a ver que hay un procedimiento de verificación. Porque si alguna trampa no está funcionando, va a hacer que la población de moscas me aumente. Entonces cuando venga una auditoría, porque no es que yo lo hago, tengo que cumplir con la norma, porque después ¿qué va a pasar? En caso de que se detecte algún problema de plagas serio, me pueden denunciar, porque el consumidor tiene derecho. Para eso va a ir a ¿qué organismo? Al defensa del consumidor. Entonces va a decir, no, vaya a ese establecimiento y mande a alguien que haga una auditoría a ver si está cumpliendo con todas las reglamentaciones establecidas por el señor. Y si no cumple, me va a poner una multa. ¿Eso pasa o no? Se hace, ¿sí?
Por ejemplo, si en el caso de las panificadoras usan bromato de potasio, ¿está permitido? No. Se detecta, te van a poner una multa, la van a sellar, o sea, va a traer una serie de consecuencias. Acá también, si no hago un control, voy a tener un montón de problemas como consecuencia de la presencia de plagas. ¿Acá hay alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Bueno, avanzamos entonces con el monitoreo. Fíjense que la persona que va a realizar el registro de plagas va a ir anotando la fecha que lo realiza, hoy por ejemplo 23 de noviembre a las 9:20, qué se está registrando, por ejemplo la presencia de moscas, observaciones, no hay ninguna, dónde, en la carnicería, quién lo realiza, lo va a realizar por ejemplo la licenciada Analía Catacata, ¿sí? Y firma, ella se hace responsable de ese monitoreo. Entonces después si hay un problema, entonces la persona encargada la va a llamar y le va a decir, mire, usted ha hecho el monitoreo tal día, ha dicho que no había nada, y mire, resulta que esta trampa no está funcionando bien. Entonces le va a hacer el reclamo, alguien se tiene que hacer responsable, ¿sí? Y entonces vamos a ir fijando lo que se llama umbrales de daño. Los umbrales es decir, hasta cuántas moscas puedo tener sin que me genere un perjuicio en el establecimiento. Entonces los umbrales son muy importantes para la toma de decisiones. Porque si yo ya tengo 40 moscas o 50 moscas por trampa, ya superé el umbral. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que tomar alguna medida de control urgente. Es decir, por ejemplo, usar algún producto químico para bajar esa población de moscas. Ya que el umbral es importantísimo porque me está diciendo, mire, ya se está acercando, tiene que tomar alguna medida de control. Y el plano para eso es muy importante. Ahí les hice un corte, en esta foto les puse el corte de un silo, como si nosotros lo viéramos por dentro, para que vean la distinta ubicación que tienen las plagas. Porque los insectos son bien pícaros, no todos se ubican a la misma altura. Las polillas, por lo general los ácaros, las polillas que son las palomitas de los cereales, o las maripositas, siempre van a estar en la parte de arriba y no se van a dirigir a la parte más interna del silo, porque, ¿qué les parece? Porque estarán arriba y los coleópteros, por ejemplo, en la parte media o baja de ese lugar donde se almacena el grano. ¿Por qué? Simplemente por el tamaño y la consistencia. Ellas son muy frágiles. Ustedes han visto cuando agarran una polilla entre los dedos, enseguida la matan. En cambio, el gorgojo que está ahí en la polenta, que tienen que hacer fuerza para matarla, ¿no? Entonces las polillas siempre, igual que los ácaros o los piojitos, se van a ubicar en la parte superior. Mientras que los lepidópteros en eso que llamamos nosotros la zona 1, ¿sí? Allí se desarrollan los insectos, sobre todo porque es un lugar más calentito, profundo y tiene una buena cantidad de alimentos. ¿A quienes encontramos ahí? A los gorgojos, taladrillos, a los carcomas, todos, así le digan taladrillo, le digan gorgojo, o les digan carcomas, esos son nombres comunes, pero todos están dentro del grupo de los cascarudos, que estaban dentro del orden de los coleópteros. Ellos son malos voladores, ¿sí? Son malos. Entonces, ¿cómo ingresan? Caminando. Vieron que cuando hablamos del manejo, hablamos de insectos rastreros. Bueno, dentro de este grupo están los coleópteros, ellos son los insectos rastreros. Y teníamos los insectos voladores, ahí van a estar las moscas, los mosquitos, las polillas, las mariposas, ellas van a estar en ese otro grupo. Y ahí tenemos el depósito de almacenamiento y cómo va corriendo, ¿no es cierto?, el aire, o sea, la humedad, desde abajo hacia arriba, va ventilando ese cereal que se va secando hasta que está listo para llevarlo, ¿no es cierto?, a la etapa de manufactura y luego la transformación para embolsarlo, empaquetarlo y llevarlo al supermercado.
Cuando hablamos entonces del mantenimiento de la higiene, habíamos hablado de la presencia, por ejemplo, en el caso del matadero, fíjense ahí en los alrededores de la planta o del establecimiento tengo restos de sangre. Hay suciedad, no está limpio. Entonces, cuando hablamos del manejo integrado, hablamos de un manejo integral. Hay muchas cosas que tengo que hacer. Entonces, tengo que limpiar, tengo que evitar, ¿no es cierto?, justamente que queden todos estos restos de basura, que quede sucio, porque eso ¿qué va a hacer? Alerta, como yo les decía recién, a los roedores, a las aves, a los insectos, a que algo hay ahí y hacia ahí me tengo que desplazar porque voy a tener comida, voy a tener refugio, voy a poder hacer que mi progenie continúe viva durante mucho tiempo, le aseguro el alimento. Entonces voy a tener una población que va a ir en aumento año tras año. Y ustedes como bromatólogos, ¿qué tienen que hacer? Generar todas las condiciones contrarias y desfavorables para la proliferación de plagas. O sea que tienen que limpiar, tienen que ver que las instalaciones estén en buen estado, no tiene que haber suciedad. O sea, si tengo un establecimiento y a la vuelta está lleno de yuyo, lo dejo así, no, lamentablemente voy a tener que invertir, llamar a un jardinero, a alguien que saque las malezas, que corte los yuyos, que deje limpio, desinfectado para evitar el ingreso de plagas. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, ¿qué voy a hacer? Limpiar. ¿Sí? Estamos hablando de higiene, entonces como medida preventiva, ¿se acuerdan que hablamos de un manejo integrado proactivo? Es decir, que yo ya voy haciendo prevención. ¿Prevención para qué? Para evitar el ingreso de plagas. Entonces, ¿qué hago? Limpio. Limpio los restos de comida, de la mesada, limpio la grasa que pueda quedar en la cocina. La cocina va a ser un lugar que le encanta ¿a quién? A las cucarachas, a los roedores. Ustedes han visto que incluso las cucarachas, igual que los escorpiones y los pseudoescorpiones, viven ellos ahí en las cañerías, les encanta, está lleno de comida, está calentito, entonces ahí ellas crecen y se multiplican, pero de lo mejor. Tengo que barrer, o sea, después que cocino, limpiar los utensilios de cocina, la mesada, las máquinas, todo tengo que limpiar, dejar bien limpio. El trapo de cocina, si ustedes generalmente lo usan, nunca lo tengan más de 2 semanas, 10 días, porque se llena de microbios, se llena, es una fuente de contaminación. Entonces todo hay que limpiar. Por eso hablamos de higiene, desinfectar. Lavar todo lo que tiene tela, no guardar cosas en cajas de cartón. Dentro de los cascarudos que veíamos, algunos se comen hasta el cartón. Tienen fuertes mandíbulas, ¿sí? Entonces se comen hasta el cartón. Y en el suelo tampoco no dejar nada, ni restos de comida, ni agua estancada, ni suciedad, ni por ahí gotea, no sé, por la sangre, en el caso de los animales, estamos elaborando algún chacinado. Entonces, bien limpio. La limpieza, ante todo, como medida de prevención para el ingreso de plagas. Fíjense que es muy importante también el tema de la luz, mantener siempre limpio. Y con las luces, a veces, una simple estrategia de cambio de luz, de la luz blanca a la luz amarilla. Ustedes fíjense en la casa nomás. En los días de calor, si ustedes están en la galería de la casa con esa luz blanca, se llena de insectos, ¿sí? Entonces una estrategia puede ser, en vez de usar esta luz blanca, usemos la luz amarilla, que no es tan atractiva para los insectos, y bajamos con la presencia de insectos en el establecimiento. Esa puede ser una buena estrategia. No mover, les dice, los aparatos de lucha contra las plagas, que ya nosotros hemos instalado, o sea, dejarlos, controlar que funcionen bien y hacer el recambio muchas veces de los pisos, como vamos a ver en el caso que usemos trampas pegajosas. En este caso, fíjense ahí que está haciendo el operario con guantes, está moviendo, esto puede ser en una carnicería, está moviendo, está fijando qué es lo que ha pasado en ese piso removible de trampa para moscas que hemos colocado. Fíjense que es una hoja blanca
que tiene pegatina, porque va a permitir, ¿no es cierto? Es un atrayente, generalmente los atrae, y como ese piso es pegajoso, una vez que es atraída por la fuente de luz, queda ahí pegada y cuando quiere sacar sus patitas ya no puede. Entonces es una trampa que atrae, por eso decimos una trampa atrayente para moscas. ¿Y qué utiliza? Utiliza la luz. Por eso ustedes van a ver ahí la luz ultravioleta. El personal que está dedicado al control de plagas tiene que ir a revisar qué es lo que está pasando con ese piso. Si ya está lleno de mosca, lo voy a dejar o lo voy a cambiar por otro. Lo tengo que cambiar porque ya no hay lugar para que se posen más moscas. Entonces saco ese piso que es movible y pongo uno nuevo que no tiene ninguna mosca. Y, ¿no es cierto?, a la semana, a los 7 días, a los 10 días, vuelvo de nuevo a ver. Si está de nuevo lleno de mosca, ¿qué hago? Saco, retiro ese piso y pongo uno nuevo. Y a su vez, la cantidad de moscas que tengo en el piso las anoto en una planilla. ¿Sí? Entonces me sirve para controlar moscas, polillas, mosquitos, entre otros. Y hay insectos que son voladores. Ahí tienen la propaganda de uno que se usa mucho, fíjense que dice trampas de luz para moscas, y por lo general lo que permite, ¿no es cierto?, esta trampa es que no queden restos de insectos, porque como queda totalmente fija, entonces no es que ella va a poder salirse de la trampa, o va a quedar por el aire un ala o un resto de pata, sino que queda totalmente fija en esa base pegajosa. Muy usada en la cocina o en la industria, donde nosotros procesamos los alimentos. Ahora, las trampas tienen un tiempo en el que las puedo utilizar y después las tengo que cambiar porque, como les decía, el piso ya está lleno o también el pegamento, ¿no es cierto?, ya deja, con el correr del tiempo y como se llena de polvo, deja de tener esa efectividad que tiene cuando yo recién coloco la trampa. Tiene un poder atrayente mucho mayor que cuando ya han pasado 10 días, por eso tengo que recambiar el piso. Ustedes fíjense que duran aproximadamente, como les dice ahí, hasta 2 meses, no más. Es un costo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, el dueño de la planta procesadora, pero le asegura la inocuidad de los alimentos. O sea, siempre hay que invertir para lograr tener un mejor producto. La aplicación de productos químicos, acá tengo que tener mucho cuidado porque ya estoy utilizando un producto que puede afectar la salud del operario. Entonces no solamente va a controlar la plaga, sino que también tengo que tener muy en cuenta cómo voy a efectuar esa aplicación, cuándo, cuál es el momento más adecuado. Y generalmente tiene que venir con la hoja de seguridad que traen los productos químicos y que también esta disposición la realiza el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria, ¿sí? Y son provistos por el mismo fabricante, o sea, yo compro el producto y ya el fabricante me da esa hoja de seguridad, me dice a qué dosis, cuál es el principio activo, cuál es la droga técnica, cuánto tengo que utilizar, qué pasa en caso de intoxicación, muy importante, a dónde debo acudir, cuáles son los síntomas que va a sentir el operario, en caso de que tenga algún problema al manipular los productos químicos. Entonces, fíjense qué importante la responsabilidad que asumimos cuando vamos a aplicar este tipo de productos. Todo esto va a quedar plasmado siempre, ¿no es cierto?, al aplicar el producto químico en mi planilla de aplicación. ¿Qué área voy a tratar? ¿Qué producto? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es el responsable o encargado de la aplicación? ¿Qué tengo que hacer después con ese envase? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Sí? Todo eso es sumamente importante para realizar un buen control químico. En el caso, fíjense que hablábamos de las ratas, sobre todo lo que uso, como tienen ahí en el esquema, son cebos. Los cebos son como pastillas, que ya vienen, se compran en el mercado y se ubican estratégicamente en distintos sitios de la planta. En este caso ustedes tienen los silos y fíjense, coloco uno en el silo y ahí tengo el silo bolsa.
Han visto que ahora se usa mucho en el campo, el silo bolsa. Ustedes tienen ahí, están tapados, es como una manga larga dentro de la cual está el grano almacenado. Entonces ahí también coloco las pastillas justamente para evitar el ingreso al silo de los roedores. Ellos tienen, acuérdense, los incisivos, que son los dientes con los que realizan los daños. Son fuertes los incisivos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cortar esa bolsa y van a ir en busca del grano. Entonces, ¿qué hago? Es colocar justamente los cebos para evitar el ingreso de plagas ya desde el campo, desde el establecimiento. Ahí aplicaba las buenas, que eran las BPA, las buenas prácticas agrícolas. Y cuando ya llegan a mi planta, las buenas prácticas de manufactura. Entonces es necesario tener en cuenta medidas de seguridad, ¿sí? Cuando voy a aplicar un producto químico, siempre leer antes la etiqueta, qué ahí me dice, qué dosis tengo que utilizar, cuál es el principio activo, utilizar el equipo adecuado, o sea, la persona no puede ir a aplicar un producto químico con la ropa con la que está dentro del establecimiento, sino que usa una ropa especial, desde máscara, guantes. ¿Por qué? Porque puede haber alguna pérdida, a lo mejor del producto, y puede entrar en contacto con de la mano pasa de la piel pasa a las células, a los distintos órganos, puede producir intoxicaciones. Entonces tengo que estar prevenido por el riesgo que le ocasiona al trabajador. Entonces es una responsabilidad a su vez directa para él que la aplicación se realice de manera correcta y oportuna, porque cuestan caro los productos químicos. Entonces no voy a aplicar en cualquier momento, sino realmente en el momento oportuno. ¿Y cómo voy a saber cuál es el momento oportuno? Por mi umbral de daño. Ya el umbral de daño me indica, ya antes que se convierta en un problema, ahora tiene que controlar. Y viene la verificación. ¿Se acuerdan que siempre verificábamos y estábamos realizando los procedimientos de manera correcta? ¿Por qué? Porque tengo un responsable que va a estar encargado de realizarlo y al cual después, en caso de que no se haya efectuado correctamente, voy a responsabilizar. Entonces, como yo les decía desde el principio, alguien se tiene que hacer cargo. Puede venir una auditoría interna, puede venir una inspección del SENASA, entonces yo tengo que tener todo perfectamente planificado y estandarizado para poder mostrar a los auditores, tanto externos como internos también que tengo, para ver si he realizado todo de manera adecuada. Entonces ahí ya implementamos el plan, vamos a recorrer todos los sectores de la planta en cada uno de los turnos, porque han visto que en las plantas se trabaja las 24 horas. Entonces tenemos un turno de día y después tenemos un turno de noche. Bueno, todos tienen que trabajar de manera coordinada para que lo mismo que hace el del turno mañana lo haga también el del turno noche. O sea, no es que, yo no reviso, no importa, va a controlar el de la noche. No, cada uno tiene que hacerlo en su horario y en su turno. Entonces hay que chequear cada una de las rutinas y los horarios de limpieza y que se cumplan en cada turno. Hay que verificar siempre el entorno de la planta, porque yo puedo tener adentro de la planta todo perfecto, limpio, he cumplido con todas las medidas establecidas, pero por fuera está todo sucio. Entonces lo mismo, así como cada turno controla, el de la mañana y vuelve a verificar el de la tarde y el de la noche, lo mismo pasa con los alrededores del establecimiento. Esas condiciones de higiene se tienen que mantener por fuera y también por dentro. Tengo que ver que el personal, no sé qué personal va a realizar la tarea, los informes que se presenten también de manera semanal, de manera mensual. Hay que programar cada una, ¿no es cierto?, de las actividades y hay que proveerle. Nosotros tenemos que tener presente que para que el encargado realice las tareas tiene que contar con los elementos para poderlos realizar. Si yo no le doy las trampas para que las coloque,
Si él a su vez no me avisa cuando ya se están acabando las trampas, que hay que comprar trampas nuevas, o sea, tiene que ser un diálogo permanente entre los operarios y los encargados del establecimiento. Fíjense ahí que hay que controlar los productos que vamos a utilizar, la hoja de seguridad, la presentación de las planillas, todos los registros, que se hayan hecho los monitoreos de los insectos rastreros, de los insectos voladores, de los roedores, la presencia de aves, que es muy común, sobre todo en las afueras del establecimiento. Pueden aparecer siempre, sobre todo en los mataderos, ustedes van a ver que es muy común la presencia de perros y gatos que van en busca de la carne. Entonces también tengo que realizar los informes en caso de que estén apareciendo este tipo de animales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a rescatar? Fíjense, que el éxito de una buena implementación de un manejo integrado se basa en la educación, porque yo tengo que saber y conocer qué es lo que estoy haciendo y para qué, en la prevención, es decir, ya en medidas que voy tomando desde antes de que aparezcan las plagas, y en la incorporación de que todos somos parte. O sea, cada una de las personas, cada uno de los eslabones de la cadena, se tienen que comprometer con la implementación de este manejo integrado de plagas. Todos los actores intervinientes en la cadena de abastecimiento y elaboración de alimentos tienen que estar compenetrados, como así también la persona que transporta el alimento y el proveedor de alimentos. Es decir, que es responsabilidad de todos, no solamente del operario que colocó la trampa, no, es de todos y cada uno para lograr el éxito en el MIP, el éxito en este manejo integrado de plagas. Entonces teníamos que ver los insectos voladores, principalmente las moscas. Vamos a ver que la persona lo anote, no se lo lleve el registro cuidadoso en las planillas, de manera semanal, de manera mensual. Vaya viendo si es necesario utilizar un producto químico, no me alcanza, a lo mejor solamente con la trampa, sino ya estoy teniendo un aumento en la población. Ver cómo están las cortinas de PVC, las cortinas de aire, las trampas de luz, si están a una buena altura, si las tengo que cambiar. Las normas de seguridad, fíjense que los operarios cuentan con una aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces, si yo no le doy el material correspondiente, fíjense cómo está el operario. Tiene desde esas botas largas, todo un equipo especial, la máscara, los guantes, todo tiene que ser provisto por el dueño del establecimiento. Ahora, si yo no le doy todo eso, nosotros después va a venir la aseguradora de riesgo de trabajo en caso de algún inconveniente, me va a decir, bueno, pero usted no ha cumplido con la norma vigente. Usted no le ha brindado, ¿no es cierto?, todos los elementos que necesita para poder realizar una correcta aplicación de un producto químico. ¿Sí? Usted la tiene con la ropa común y va a venir una multa para el dueño del establecimiento. Fíjense las zonas a tratar. En este caso, ahí en la foto, les muestro la presencia de un tanque y arriba del tanque está lleno de palomas. Lleno de palomas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No es que yo mire únicamente y haga un manejo integrado de plagas desde la puerta de la planta transformadora de alimentos hacia adentro, sino que tengo que mirar todo lo que está alrededor y arriba, porque en este caso los tanques de agua están arriba. Entonces voy a tener que tomar alguna medida de control para disminuir la presencia de aves sobre los tanques. ¿Sí? O sea, ir a una limpieza y a higiene de todo el agua que se está utilizando en la planta para obtener la inocuidad de los alimentos. Porque las aves son vectoras, ustedes saben, las palomas son vectoras de enfermedades. Esas enfermedades pueden llegar al hombre y ocasionarle la muerte. Entonces ahí está el operario, fíjense cómo está utilizando, en este caso lo que hace es una fumigación. ¿Por qué les digo que es una fumigación? Porque en este caso el producto está al estado gaseoso.
Entonces hablamos de fumigaciones cuando el producto sale al estado gaseoso. Está con una mochila, fíjense ahí, y está aplicando todo a la vuelta para desratizar, para hacer un control de plaga. En el otro caso, el operario también está con otro aparatito, ahí tiene la mochila, y está ya dentro de la planta y está supervisando, ¿no es cierto?, o aplicando algún producto para evitar la presencia de insectos rastreros, de esos que se desplazan caminando. Ahí está el tema de las luces, fíjense en el establecimiento, cómo nosotros tenemos que tener la planta, está impecable, cómo se van a disponer esas luces. Entonces, ¿dónde después yo voy a ubicar las trampas con luz UV para las moscas? Y en el caso de los productos químicos, ¿dónde los voy a tener? ¿Qué les parece? Yo tendré en la misma cocina donde voy a efectuar la transformación de los alimentos, ahí tendré la lata del bidón de 5 litros del producto que voy a aplicar y estaré haciendo los esconcitos, las tortas, lo que voy a vender ahí al lado, o tendrá que tener un lugar especial ese producto químico donde lo voy a guardar. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? Se fueron, no están. No, sí están acá. Tengo que tenerlo en un lugar separado, ¿sí? O sea, lo más lejos posible el producto químico del alimento. Lo más lejos posible. Se puede confundir el operario y a lo mejor agarra sin querer, ¿no es cierto? Y usa ese producto químico para hacer algo en la planta transformadora de alimentos. Entonces hay que tener un depósito especial. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los productos químicos, ¿sí? No dejar al alcance de nadie, sino llevarlo lo más lejos posible de la planta transformadora de alimentos. Aquí tenemos el planito, yo les hablaba del plano que vamos a utilizar para implementar el manejo de plagas. Fíjense dónde se van a disponer las trampas de luz, dónde se van a disponer las cortinas de PVC, las cortinas de aire, todo perfectamente ubicado, y después yo ya voy a ir dándole tarea a cada uno de los encargados para decirle, bueno, usted va a estar encargado de las trampas de luz, usted va a ver las cortinas de PVC, usted va a controlar el ingreso de la mercadería en la puerta, usted va a ver todo lo que tiene que ver con el exterior, o sea, vamos asignando tareas para que cada uno de los eslabones, ¿no es cierto?, se vaya cumpliendo de la mejor manera posible. Las cortinas de aire, el estado de las cortinas, ustedes cuando vayan al supermercado, fíjense, tienen ellos muchas veces ahí las cortinas que les separa donde están los alimentos, de, por ejemplo, cuando ustedes van a la parte del sector carne, y a veces las cortinas están destruidas, parecen escobas, no cortinas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tiene que hacer un recambio, porque eso que ya está todo roto, ¿no es cierto?, no está actuando bien, no cumple el efecto que tiene que cumplir. Entonces ustedes, como van a ser los que van a inspeccionar en los supermercados, en las distintas plantas procesadoras de alimentos, ¿no es cierto?, tienen que llevarle o brindarle seguridad al consumidor. De allí la importancia, ¿no es cierto?, del bromatólogo el día de mañana en su ejercicio profesional. Entonces fíjense, ahí estamos en la carnicería y donde ubicamos las trampas de luz. Ahí les dice carne y tenemos las trampas de luz UV, con los equipos especiales para detectar la presencia de mosca. Pero a su vez, ¿no es cierto?, también tengo que tener un aparatito, ¿no?, un instrumento con el cual medir si están funcionando bien o no. Entonces, también como son, fíjense, de radiación ultravioleta, cuando ustedes van, esos tubos a veces están titilando, algunos están apagados, no andan bien. Entonces, generalmente lo que se recomienda es ese cambio de tubo o cambio de equipo, ¿sí? O sea que hay muchas cosas por registrar, muchas tareas por hacer, muchas cosas por controlar. Ahí están las planillas de los registros de captura de las trampas de las moscas. Y fíjense, a cada una de las trampas le han puesto equipo 1, equipo 2, que sería trampa 1, trampa 2, y han ido tomando las mediciones a lo largo de los meses del año.
En este establecimiento, en el mes de enero, en el equipo 1 tenemos 60, en el equipo 2 55, en el equipo 3 60. Fíjense, en el equipo 5 tengo 70, o sea, tengo muchas moscas, ¿sí? Durante enero, que es verano. En febrero no baja mucho, en marzo tengo 60, 55, ¿sí? Y voy sacando el promedio de moscas por trampa. 42, 37, o sea, un número bastante alto de moscas estoy teniendo. Entonces se hace un gráfico para ver qué es lo que está pasando con esa población de moscas a lo largo de los meses del año. Fíjense que en el eje de las X ustedes tienen los meses del año. El mes 1 es enero, el mes 12 es diciembre. ¿Y qué pasó con el número de capturas? Es decir, con la población de moscas. Hay meses que tengo más y hay meses que tengo menos según los equipos. Aquí ustedes ven entonces el número de capturas en función del tiempo. Transcurrido el primer año, cuando yo llevo este informe, una medida correctiva puede ser simplemente cambiar el lugar donde está la trampa. Simplemente un cambio de lugar en función a dónde aparecían más y en qué sitio, ¿no es cierto?, había un aumento, se decidió como estrategia cambiar la ubicación de la trampa. Y miren lo que pasó al segundo año. Ya en enero no tengo 60, sino que tengo 20, en febrero tengo 25, en marzo 25, 15. ¿Sí? Miren cómo va bajando el número de moscas por trampa por mes. Simplemente lo que dice es cambiar de lugar la utilización de las trampas. O sea que no tiene que gastar nada el productor, porque ya el dueño del establecimiento ya las tiene las trampas. Simplemente lo que tiene que hacer es cambiar la ubicación de las mismas. Y con esa sola estrategia logra disminuir la población de moscas sustancialmente. Fíjense ahí los productos químicos que se venden en el mercado. Ustedes van a ver que algunos le dicen mosquicida, o sea, para moscas, adulticidas o larvicidas. Generalmente, adulticida es para controlar el adulto y larvicida es para controlar el juvenil. Pero los que se utilizan son ya, voy directamente a cortar el ciclo y a controlar el adulto. Y trato de buscar sobre todo aquellos productos que sean amigables con el ambiente. Simplemente para que ustedes recuerden algo que vieron también en zoología alimentaria, es el ciclo de la mosca doméstica. Ella tiene un ciclo bastante corto y la hembra coloca muchos huevitos. Fíjense, una mosca adulta, hembra, puede colocar 900 huevos, que los coloca en paquetitos, más o menos entre 75 a 150 posturas hace cada vez. O sea, fíjense la cantidad de huevos que va a colocar a lo largo de su ciclo de vida. De esos huevos emergen los gusanitos, pasa por 3 estados, larva 1, larva 2, larva 3. Luego viene un periodo de quietud que se llama pupa y luego recién va a emerger esa mosca adulta con alas, con patas, que se va a desplazar volando y que yo no quiero tener en mi establecimiento. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes la pirámide de crecimiento, los huevitos, que son la mayor cantidad, de los cuales van a nacer las larvitas y la pupa, y pocos adultos. Entonces, ¿por qué es importante conocer el ciclo? ¿Por qué les doy yo esto de nuevo? Porque si yo no conozco a mi enemigo, recuerden que la mosca ahora se transformó en mi enemigo. Si yo no lo conozco a mi enemigo, no voy a saber cómo controlarlo. Si yo lo conozco, sí, porque voy a decir, bueno, en esta etapa, ahí es cuando yo la tengo que controlar. ¿Para qué? Para bajar la población, para disminuir el problema y no tener moscas en la carnicería o donde yo estoy vendiendo mis chacinados o en el supermercado, porque no es lindo, ¿no es cierto? Ustedes cuando van a la carnicería les gusta ir a comprar y que la carne esté llena de moscas, no les gusta eso porque afecta la estética, ¿sí? Entonces ustedes van a ir una vez, si el carnicero sigue teniendo mosca, van a buscar
otro lugar donde ir a comprar. Entonces, fíjense por qué es importante esto del control de mosca, no solo en el supermercado, sino en la planta donde se obtienen los alimentos. Porque una mosca puede llegar a transportar en sus patitas hasta 33 millones de microorganismos que son peligrosos para el consumo humano. Entonces la mosca, una vez que se posa, regurgita, quiere decir vomita ella, y puede ser portador de muchos microorganismos y transmitir numerosas enfermedades. Entonces, por lo general, en un solo día que yo tenga 10 moscas y que cada una de esas moscas toque con sus patitas el alimento, ya me puede transmitir microorganismos que luego pueden afectar esa cadena alimentaria, la inocuidad de los alimentos y provocar posteriormente numerosas enfermedades en la población, que es justamente lo que no quiero. Entonces, para terminar con nuestra clase y exposición teórica, debemos, ¿no es cierto?, ser conscientes nosotros de que el control de plagas, como ya les había comentado, no depende de una sola persona. No hay un único responsable. No es solamente la empresa de servicios que hemos contratado para el control de plagas, sino que un manejo, por eso hablamos de un manejo integral, en donde cada uno de los actores interviene para obtener los mejores resultados. Es decir, que el control de plagas es tarea de todos y compromiso de todos para alcanzar la inocuidad de los alimentos. Ahora les voy a poner la bibliografía. Esta es la bibliografía que ustedes también la tienen ahí en el apunte, que pueden descargar después del aula virtual. Y como les comentaba al principio, si ustedes quieren realizar alguna consulta, si algo no les ha quedado claro, se comunican con Celeste, con la licenciada Analía, o me van a ver por la facultad. Yo estoy en el primer piso, como les comentaba al principio, en la cátedra de Zoología Agrícola. Ahora, bueno, después les queda el práctico, entonces si tienen algunas dudas también con el práctico, se comunican, no hay problema, con Celeste, conmigo, no hay problema. Y desde ya muchas gracias, la verdad que ha sido un gusto para mí esta mañana por fin, después de este año difícil que pasamos con la pandemia, poder estar en contacto con ustedes, aunque sea de manera virtual. Así que una gran alegría y muchas gracias por haber venido hoy a la clase. Gracias a vos, Claudia, por darnos esta charla de la unidad número 7, que es muy interesante y seguro que los chicos pueden aplicarla. Realizamos también unas prácticas profesionales de la carrera, de aprovechar todo este conocimiento que tiene la profe y que se puede hacer inclusive en la misma facultad, de realizar ahí el control de plagas. Bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo el jueves a las 8:30 para realizar el práctico